Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿qué tal, amables amigos? Qué gusto saludarlos una vez más, con ánimo de lunes. Estamos iniciando semana y como es costumbre, es lunes y tenemos mesa de análisis. Y qué bueno que están con nosotros, ya rebasamos la hora, son las 8:01 y damos la bienvenida a Darío. ¿Cómo estás, Darío? José, muy buenos fin de días. semana. Gracias a Dios, bien, ahora sí con bastante trabajo, ya regresando a la actividad y más con este gran evento que hubo aquí en Ciudad Victoria, que fue la capital del atletismo en el norte del país. Y ayer todavía por la noche, muy tarde, había competencias, pero con el gusto y el ánimo de estar aquí y saludar a todo el auditorio. Andrés Ramírez, ¿cómo estás, Andrés? Bienvenido, ¿cómo te fue a ti? Muy bien, muy bien. También con mucho trabajo. Sí, fue un poquito más relax, no me tocó cubrir casi el macro regional, me tocó más lo local y ahí hay tema, pero bueno, también me tocó lo que fue el evento estatal que hubo en Ciudad Victoria. Volvemos a tocar el mismo tema de la última mesa. El turismo deportivo realmente está salvando lo que es la economía de Ciudad Victoria y lo que es para los hoteleros, mi Pepe. Sí, hubo una derrama importante, ya lo habíamos anticipado el pasado jueves y en las anteriores ediciones de Mesa de Análisis, y bienvenido sea, y sobre todo lo que en coordinación las autoridades, los diferentes órganos de gobierno, se llevan este crédito para pues traer primero estos eventos y posteriormente pues llevarlos de la mejor manera. Y lo que queda pues es que el grato sabor de boca de los visitantes, que muchos palpamos que estuvieron muy contentos de estar aquí en la capital del país. Les tocó todavía... La capital del estado. Les tocó todavía esos días de tranquilidad por el periodo vacacional, porque la competencia empezó desde el martes, entonces las delegaciones en lo que refiere al atletismo llegaron desde el pasado lunes, y bien lo mencionas, José, la coordinación entre las autoridades, porque a diferencia, lo mencionábamos, de otros eventos donde la Secretaría de Turismo andaba por ahí involucrándose en la promoción deportiva y le andaba quedando mal a los deportistas, ahora sí se ponen a la orden o de manera coordinada con el Instituto del Deporte para ayudar en lo que al turismo respecta, al área de competencia. Hubo un tema que platicamos por ahí con el director Manuel Virúes sobre la delegación Zacatecas, que en la categoría sub-20 y sub-23 un día antes todavía no tenían hospedaje confirmado por cuestiones logísticas del Instituto del Deporte de aquel estado. Se pone en contacto con el director del deporte y ahora sí, ahí lo gestiona ante la Secretaría de Turismo y terminan por aterrizar un espacio donde hospedarse los 3 días restantes de esta delegación. Insisto, este es el trabajo coordinado. Platicaba también ayer con Santos Lozano, que es el director de desarrollo del deporte, la labor titánica, porque había staff, había equipo, había personal ocupado en cada área, hasta del tema de apertura y cierre de puertas, atención a las delegaciones que estaban haciendo labores de calentamiento en varias partes de esta Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, el tema del jueceo, que en su momento lo mencionamos, había un área de atención psicológica que atendió inclusive algunas crisis que se presentaron en el momento, ni qué decir la atención física, la atención médica, y decía Santos, no, y hay temas que se presentan en el día a día, y le digo, sí, pero como en las bodas, ¿no? Que mientras no se vea, no pasa, mientras los invitados no se den cuenta, no pasa nada, hay que ir resolviendo sobre la marcha, y me parece que a final de cuentas, tanto visitantes como los propios atletas locales se quedan con un buen sabor de boca. Y lo digo por lo siguiente, anoche estuvo presente el gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, visitando a los atletas, presenciando parte de las últimas competencias. Y si hubiera habido alguna queja, te lo puedo asegurar que en ese momento aprovechaban los atletas, los entrenadores, los padres de familia para externárselo, y lo que vimos fue el acercarse y agradecer la organización y las atenciones que tuvo el gobierno del estado a través del Instituto del Deporte. Y bienvenido sea, y que esto sea un antecedente para que no solamente en lo que ya sabemos en infraestructura deportiva cuenta Tamaulipas para poder ofrecer, sino también en la organización para que se siga volteando a ver en ese nivel de gestoría tengamos más eventos, no solamente en Victoria, sino en las diferentes partes del estado, para que todos se vean beneficiados con este tipo de certámenes. Bien, yo no sé si nuestros amigos radioescuchas en el argot del fútbol saben lo que significa la talacha. Y bueno, la talacha es un término que manejan los jugadores de fútbol
cuando o en el retiro o en su defecto cuando no estar en activo, fuera completamente de un contexto de un contrato, pues juegan partidos de fútbol, incluso muchos de ellos, y conocemos, pues se van a Estados Unidos y hacen algo de lanita por allá para jugar partidos de fútbol. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas es un trabajo. Sin embargo, bueno, pues se presentó una situación recientemente y que hay antecedentes también en otros equipos y también incluso hasta en el mismo Correcaminos, porque es de quien nos vamos a ubicar en el universo del equipo de casa, donde desafortunadamente pues un jugador es separado del club, dada la situación de que pues estando en activo y con contrato de por medio, pues jugó un partido de fútbol o jugó una liga, un torneo. Un torneo amateur, en este caso es Omar Rosas, Omar Arnulfo Rosas Salomón el Ranchero, le apodan, alias el Ranchero, que se hace presente en la Copa Potosí, que antes se llamaba Copa Gobernador. Es un torneo donde al equipo campeón se le premia con $1 millón, si no me equivoco. Y más allá del premio, los equipos se arman con muchos exfutbolistas profesionales, muchos de éxito, a diferencia de Omar Rosas, muchos que sí estuvieron en primera división, muchos que sí mostraron talento, disciplina y profesionalismo, insisto, a diferencia de Omar Rosas, que en su momento, pues a través, la cobertura mediática, José, es sumamente difícil que escondas una actividad de este tipo, claro, más en la actualidad, ¿no? Donde ya no te llega una versión o fíjate que lo vi o me platicaron, la comunicación es inmediata. Entonces el futbolista, yo creo que lo hace de manera consciente, no creo que sea un tipo poco pensante en cuanto a esa parte. Yo creo que él es consciente de su situación. Vaya, realizó otros actos de indisciplina a lo largo de su estancia en el Club Correcaminos, siempre de manera consciente, lo que sí es que es poco profesional, o nada profesional, mejor dicho. Y se hace presente en este torneo Copa Potosí. En su momento le preguntamos a Javier Garibaldi, dijo no tener conocimiento, presidente de Correcaminos, pero que confirmó en esa entrevista con un servidor para el periódico digital La Expresión, que los futbolistas de Correcaminos, al tener contrato, tienen un compromiso y una responsabilidad y tienen que respetarlo. En su momento, hasta ahí quedó dicha plática. Lamentablemente, ayer domingo, aquí en Ciudad Victoria, un jugador victorense juvenil, Edson Acuña, le apodan el Pelé, se le vio jugando también en la Liga de Fútbol Santander Premier este domingo por la mañana. En el periódico digital La Expresión, la cobertura que se hace también en el deporte amateur, dimos cuenta de este hecho, pues bueno, bajo la incógnita si su situación contractual con Correcaminos había concluido o era un tema de indisciplina, siguiendo este mal ejemplo, que no nada más es de Omar Rosas, sino de muchos futbolistas, lamentablemente, a lo largo de la historia. Pero en la tarde, justamente aquí en el macro regional, un servidor tuvo la oportunidad de abordar a Javier Garibaldi cuando iba llegando al Estadio Marte Gómez a presenciar estas competencias y pues en su momento nos comparte que definitivamente son actos que no se permiten, que tampoco puede tomar una decisión sin haber realizado una investigación. Nos da en su momento esta declaración en exclusiva al periódico digital La Expresión, donde comenta primero que se tomó una medida ejemplar con el caso de Omar Rosas, que causa baja por indisciplina, fueron las palabras de Javier Garibaldi, y en el caso del Pelé Acuña, pues iniciará una investigación, porque dice, hay áreas que, entendemos por supuesto que no va a poner niñeras detrás de todos los futbolistas, a sabiendas primero que son personas responsables, serias, profesionales, que esa es la postura en la que tiene que Correcaminos asumir el seguimiento profesional a sus jugadores, y que iniciará esta investigación. Lamentablemente yo creo que si tomamos como referencia la determinación que se tomó en torno al caso de alias el Ranchero, pues me parece que sobre el Pelé Acuña vendrá una determinación similar, y es lamentable, José, porque es un futbolista victorense, muchas veces desde los medios de comunicación, y creo
que un servidor es partidario de ello desde el periodismo que ejercemos. Al ser el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, primero el comportamiento tiene que ser ejemplar de todos los que forman parte de esta institución, y segundo, lo que se ha venido manejando, el discurso del rector, el proyecto de este Correcaminos de darle oportunidad a los victorenses. Pero si los victorenses las desaprovechan, José, pues ahí ¿quién va a entrar en defensa de ellos? ¿Con qué argumentos? Y sí, reconocer en gran medida, un servidor también ha sido un férreo sobre todo exigente, la postura exigente de un servidor, de la mano dura cuando existen este tipo de indisciplinas, y Javier Garibaldi actúa conforme, yo creo, a la altura de su responsabilidad, tomando una determinación ejemplar que marca un antecedente para todo aquel que quiera pasarse de listo, porque lo dijo, nadie por encima de la institución. Y bueno, en Correcaminos no es tampoco la primera ocasión. Recordamos hace algunos torneos a Julio Flores, también victorenses, afortunadamente tuvo que ser separado, ya regresó para el equipo de Correcaminos, obviamente con la condición de comportarse ante este tipo de circunstancias. A nivel nacional, acordarnos en diciembre, porque sale Humberto El Gancito Hernández del Atlante, sale precisamente por haber participado en un torneo, en un evento que no era dentro del ámbito de sus inherentes responsabilidades con el equipo del Atlante. Existen los contratos, este tipo de circunstancias en las cuales pues tienen que atender, y no es algo diferente el fútbol. Como en toda empresa, uno tiene que ser responsable de sus áreas, y mientras tú tengas un contrato y te merezcas, en este caso, a un sueldo de por medio, y tengas condiciones que responder ante lo que presenta eso, un contrato, responsabilidades, obligaciones y demás, pues sí, si infringes el reglamento, pues tienes que atenerte a las consecuencias, como bien comenta Darío. Sí, mira, Pepe, como tú decías, no es la primera ocasión. Normalmente en Ciudad Victoria se suscitan estas clases de cosas con el equipo de Correcaminos. Mira, no nos vayamos tan lejos. Las jerarquías, al final de cuentas, pesan. En su momento, tanto Pedro Solís como el Pita Altamirano jugaron una Copa Morelos, una final, y fue escándalo a nivel nacional. Digo, estoy hablando, creo que era la administración de Armando Arce, donde estos dos jugadores estaban jugaron la Copa, no hubo sanciones, creo que, bueno, sí hubo sanción económica, más no lo retiraron del plantel. Normalmente en Ciudad Victoria los jugadores locales pierden el interés por parte de un equipo profesional, ya no nomás sea Correcaminos, ya sea cualquier equipo. Lo tocamos con el chino, el que estaba en Alviso. Sí, con el chino Alviso, con el chino, el que estaba jugando en Cruz Azul Hidalgo, no me acuerdo el nombre del delantero, es un delantero, no recuerdo el nombre, la verdad se me fue. Él fue a una Copa Mariachi, estando todavía el torneo activo. Creo que a él lo suspendieron y se fue a Estados Unidos a jugar la talacha. Allá en Estados Unidos, viene para acá y pierde la oportunidad. Cruz Azul Hidalgo le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero tu contrato, desistimos. En el caso también del chino Alviso, el victorense tenía, no recuerdo, faltaban 3-4 jornadas, y él se baja de prácticamente del autobús en el último partido. ¿Sabes qué? No recuerdo quién estaba de entrenador, si era el Gandhi, no era el Gandhi, no recuerdo el nombre, no me recuerdo, pero se baja del autobús para ir hasta jugar ahora sí como dicen, con el Deportivo Martínez, otro equipo de la Liga Santander. No sé, también igual pasó con la Pauita, el victorense también con la Pitarra, la Pitarrita. O sea, son jugadores locales que desgraciadamente se ven dañados o a lo mejor ya no tienen tentados por la cuestión económica, porque estaba platicando yo con uno de los promotores deportivos, para no decir nombres y no decir cantidades, era superior el sueldo. También le pasó a este chavo Urbina, que sabes que ya no entra en planes y juega la talacha. Lo ves ahora se dicen equipos conocidos en Ciudad Victoria, Las Marías, Fundador, Deportivo Martínez, también no sé quién más te guste, pero son equipos lazaritos también. Recordemos también el caso de Bocanegra, que todavía estando en Gavilanes se viene y juega un partido aquí en la Cima Fut 7. Digo, la cuestión económica, desconozco cuánto se les pagan. Hay una cierta fantasía
al decir que, por ejemplo, el jugador de la Talacha te cobra por firmar el tarjetón. Digo, por firmarte simplemente el tarjetón, no jugar. Es el gancho, el gancho. Ese sería, traducido en el fútbol profesional, sería como el contrato. Si el contrato firmas el tarjetón, pero no es mi responsabilidad jugar contigo, puedo firmar como 20 contratos. Sí, y para ilustrarles, el tarjetón es desde el que jugamos, recuerdo, en Copa Watt, que es el que... Sí, el pedacito de papel, tu credencial. Entonces, y luego todavía falta lo que te van a cobrar por juego, lo que te van a cobrar todavía por gol, por asistencia, por ser el mejor defensa, por atajarte un penal, sin caso de un portero. Digo, todo esto tienta o le pone, ahora sí como dicen, le pone el juguete al niño prácticamente en la mano para que él se divierta. Y desgraciadamente recordemos que los sueldos, hablando de tanto expansión, ya dejaron de ser esos sueldos exagerados prácticamente. Creo que o de otras épocas, por decirlo así. De otras épocas que ganaban 150, 200 mil pesos a la quincena. Ahorita creo que el más alto son 80, 90. Baja mucho el costo. Todavía en la segunda división baja más el costo porque creo que hay topes salariales en el tema de correcaminos. Vamos a ponerle un poquito de cifras. Imagínense que al mes él gane 10 mil pesos, 5 a la quincena. Pero cuando vas a un torneo, firmas el contrato y te dan 15, dices tú, bueno, pues ya saqué todo lo de un mes. Y luego más aparte voy a jugar con Juanito, Pepito, bueno, Chuchito. Pero no deja de ser, al final de cuentas, una cuestión de elección. Ok, ¿qué quieres elegir? Y ponte de acuerdo con lo que buscas. Porque fíjate, hay una llamada, porque sí es importante, bueno, más bien un mensaje, dice... Buen día, se van simplemente por falta de oportunidades. Creo que actualmente no es el caso porque sí hay oportunidades para jugadores victorenses y tamaulipecos. Pero bueno, solo jugadores locales con un padrino juegan en la Liga de Expansión. Esto tampoco lo veo de esa manera, pero bueno, muy respetable. Pero fíjate, hay un caso de un jugador de la segunda, lo debutan en expansión. En este nuevo caso, el jugador de tercera, que en esa categoría no percibe sueldo, son los jugadores de segunda, por eso la deserción de jugadores en el correcaminos. Bueno, al final, y como en todos los trabajos, cuando comenzamos de chavos, pues empezamos ganando poquito o haciendo méritos. Además, y si no te conviene el espacio, pues dices, voy a buscar donde sí, pero lo haces ordenadamente. Eso se llama ética, José. Exacto. Aquí al final de cuentas, Darío, también debe haber una ética por el tema del club, porque recordemos que a Pelé el torneo pasado ya lo consideraban en primera división, perdón, en la Liga de Expansión. Sí. Pasó una situación ahí. Y es el sacrificado porque otro jugador que también estaba, lo meten, ¿sabes qué, compa? La regamos, pero vas a recibir el sueldo. Y desiste el jugador. Fíjate, el último partido de la temporada que jugó Pelé, que todavía debe tener contrato, no sé si todavía cobre el chavo, fue contra Zacatepec en la jornada número 5 de la Liga Premier. Jugó solamente 3 partidos. Posteriormente ya no jugó. Obviamente hubo una molestia por parte del jugador, pero como tú lo señalas, hay una ética. O te lo tragas, o esa misma presión o ese mismo enojo que tienes sobre el club lo aprovechas para ser mejor. En el caso de este jugador no fue así. Yo tengo entendido por fuentes allegadas al club que el jugador fingía lesiones, ya no quería viajar. ¿El caso de Acuña? Sí, el caso de Acuña. Él ya no quería viajar. Digo, esto fue cerca de las personas que dijeron, yo nunca platiqué con Pelé. Pelé es un jugador que realmente estaba considerado en el cierre con Paco, dio 3, 4, 5 partidos muy buenos. Ya estaba considerado con Liga de Expansión. Como muchos otros jóvenes que Héctor Hugo Eugui no les dio continuidad. ¿Por qué? Porque uno tuvo refuerzos y otro, él dijo que van a llevar un proceso de manera diferente. Y al final de cuentas, vamos a entrar a otro plano y no quiero desviarme mucho en esa parte. El resultado fue exactamente el mismo, no calificó a la liguilla pese a esta nueva filosofía. Si lo ponemos en la balanza, y es un tema yo creo ya de visiones y de ópticas, es ¿qué prefieres? ¿Tener el mismo resultado llevando un proceso de maduración de futbolistas o aspirar, porque hasta la última fecha, a la penúltima fecha Correcaminos tenía posibilidades, cosa que en el torneo pasado no, pero a costa de 3 refuerzos extranjeros que costaron mucho. Yo, para concluir, en el caso de que hablábamos de la ética, sí, el hecho de solaparlo, yo lo digo con mucho respeto, es corrupción.
tanta corrupción existe de aquel que dice, es que no me alcanza, por eso también le entré al tema de las apuestas, es que no me alcanza, por eso también tengo que salir a jugar a la talacha. A mí me parece que si tú no estás conforme, decide simple y sencillamente, ¿sabes qué? Como lo hizo el Chino Alviso, tú mismo pusiste el ejemplo, a mí me conviene más jugar en el barrio, me bajo con permiso, ¿dónde está aquí? Yo te firmo mi rescisión, y ahí nos vemos, Correcaminos. Ocupa tu lana en otra cosa. Entonces, sí es un tema de integridad personal. Y yo nada más quiero concluir, por ejemplo, ayer en esta nota donde publicamos la situación del Pelea Cuña que estaba jugando en el Llano o en la Talacha, el señor Omar Rosas, que quiero asumir que es su cuenta de Facebook, hizo una serie de comentarios en el periódico digital Expresión. La verdad no sé bajo qué condición, porque fueron anoche, no sé si el señor andaba bajo el influjo de alguna situación, porque dice, sigues comezón, jajaja, como que ya quieres algo más conmigo, ¿no? Ya saca algo bueno, mijo, que te haga tener bien las cosas. Seguirás siendo invento de periodista, como tu amigo invento de entrenador, jabalí de monte. Dice eso el señor Omar Rosas desde una cuenta de Facebook. Asumimos que era, en este caso, el exfutbolista de Correcaminos, y le pongo el extracto de la declaración de Javier Garibaldi, donde dice que él está fuera por indisciplina. Y le pregunto, a través del medio del periódico digital Expresión, si tiene alguna declaración que dar, y dice que cuando quiera la da de frente. Vaya, como que llevando el tema a otro plano, que me parece a mí totalmente fuera de lugar, lo cual confirma pues la falta de profesionalismo por parte de este futbolista, que tal vez si nos ponemos bastante exigentes o más firmes en esta situación, debía haberse desde el torneo pasado, porque públicamente fue captado en pleno torneo, embriagándose en la vía pública, embriagándose en algunos centros nocturnos de Ciudad Victoria. En su momento no tomó la determinación, pero a título personal, más vale tarde que nunca, y qué bueno que se extirpa un tumor de este cáncer que tiene Correcaminos dentro de las filas del mismo plantel. Y ya Javier, nuestro productor Javier Rodríguez apurando, ya estamos un poquito colgados, pero también queremos tu último comentario, Andrés, por favor. Mira, es un tema que nunca va a acabar, la verdad, el tema de la talacha o el tema de salir de lo profesional a lo amateur, es un tema que siempre ha estado en el fútbol mexicano. Como bien lo señala Darío, tú, es tema de cultura, es tema de disciplina, es tema de valores, el tema de ética. No quiere decir que está mal, la verdad, hay cuestiones de que hay que valorar y apreciar lo que hace. De sus razones tuvo Pelé, sus razones tuvo el ranchero, sus razones, pueden tener X o Y personas, pero es mejor terminar por las buenas. ¿Sabes qué, Correcaminos? Ya realmente esto ya a mí ya no me sirve. Hablar de frente, hablar como hombres y salir por la puerta grande, no por la puerta de atrás, porque muchos futbolistas así lo hacen, Pepe Darío, y desgraciadamente mucho talento, como lo señalaba el señor en el comentario, en el mensaje que te hacía, mucho talento de Ciudad Victoria se pierde por esta situación. También recordemos que pues los promotores deportivos del Llano aprovechan estas circunstancias, la necesidad, porque hay que ser claros, hay mucha necesidad por parte del futbolista, no todos tienen el recurso para tener una buena vida y tienen que aprovechar esta situación y aprovechar los años que le quedan en el tema laboral, porque son sus piernas y su cuerpo lo que realmente aprovechan esta situación. Bien, pues nos tenemos que ir a una pausa. El jueves vamos a continuar seguramente con este otro tema. El jueves 1 de mayo lo vamos a celebrar trabajando. Fíjate qué buena onda. Aquí nos vamos a ver con mucho gusto. Ay, qué padre. Sabía que esa iba a ser la reacción de ustedes. Nos vamos a la pausa y regresamos. Buen día.